siglos. Más abajo se divisaba el esplendoroso Serrallo, abandonado por el sultán hacía solo un año, cuando ocupó el palacio de Dolmabase. Los cipreses que lo rodeaban le daban un aspecto curiosamente macabro. Sitio que a través de los siglos albergó a bellas mujeres y cuyos muros contemplaron los alevosos asesinatos de aquellas a quienes llegó a considerarse indeseables y de los sultanes advenedizos arrojados al silencioso corazón del Bósforo. Sitio donde la muerte caminó de la mano con la vida, la belleza con la decadencia, el crimen a sangre fría con la dulzura de las jóvenes vírgenes y la maldad con el canto de los pájaros. Y pensar que el Serrallo fue una vez el alma de la ciudad. Lord Castleford se encontró pronto cabalgando en el bazar, donde una vez Justiniano albergó a 2000 caballos, y que constituía en la actualidad un conglomerado de tiendas que exhibían artículos bordados, trabajos en oro, armaduras, telas y provisiones, cuyo colorido rivalizaba con el de las verduras y frutas que daban justa fama al Bósforo. La gente que recorría las tortuosas calles eran en sí misma un muestrario de colores. Había armenios, ataviados con brillantes cinturones y coloridos andrajos, que llevaban pesados fardos, mujeres cubiertas con velos y mantos, y harapientos mendigos de enormes turbantes que extendían las huesudas manos implorando una limosna. Los gordos pashás se guarecían bajo las sombrillas que sostenían sus lacayos, y los persas, curtidos por el sol de oriente, se enfundaban en gruesos abrigos de piel de oveja. Las cabezas de los burros y los camelgos no se veían casi, sepultados bajo sus pesadas cargas. Todo aquello formaba parte del oriente que Lord Castleford conocía y amaba. Advirtió también a un viejo turco que portaba una bandeja de golosinas en la cabeza, a los derviches de blancos turbantes y caftanes oscuros, y a los oficiales turcos que llevaban gorros rojos en la cabeza, y paseaban en sus bien cuidados caballos. Siguió avanzando sin prestar atención a quienes trataban de venderle fardos de lana oriental, satenes bordados de Bulgaria, alfombras persas o sedas de Bursa. Comenzaba a creer que se había perdido y que había olvidado dónde se encontraba la tienda, cuando sintió de pronto gran miedo y confusión. Se escucharon voces altas y llantos y gente que se acercaba. Eran hombres que portaban palos y un bulto informe que no pudo distinguir. Rápidamente, acercó su caballo cuanto pudo a una pared y los comerciantes hicieron lo mismo con sus mercancías. A pesar de ello, rodaron frutas y verduras por el suelo, y llovían las protestas de aquellos que veían dañados sus bienes. El caballo movió nerviosamente las orejas y se mostró intranquilo. Pero estaba demasiado bien entrenado como para asustarse por el alboroto o los palos de la multitud que avanzaba hacia ellos. Su amo lo condujo hacia un sitio donde la calle parecía más ancha en ese momento. Lord Castleford vio parada a su lado a una mujer europea vestida de blanco. Visiblemente asustada, se hallaba de pie sobre un escalón y apoyaba la espalda contra el costado de una tienda, teniendo frente a sí a un turco que sin duda era su sirviente. Lord Castleford sabía que ninguna mujer salía de compras sin que un sirviente las acompañara, y aún así, pocas se aventuraban a los bazares. Vestía en forma muy discreta, y aunque su falda era muy amplia, no llevaba la crinolina de moda. Era pequeña, de esbelta y elegante figura, y muy joven. El tumulto crecía en intensidad, y en medio de las exhortaciones y de los alaridos, se alcanzaban a distinguir algunas palabras. «¡Mátenlo! ¡Acaben con él! ¡Tortúrenlo! ¡Es un soplón! ¡Un espía! ¡Debe morir!». Lord Castleford pudo distinguir, en medio del gentío, a un hombre a quien arrastraban por los brazos y piernas, y hasta por la ropa y el pelo. Le chorreaba sangre por la cara, y tenía los ojos entreabiertos. Era obvio que estaba más muerto que vivo, y Lord Castleford dedujo que se trataba, o al menos eso creía la multitud, de un espía ruso. Las guerras siempre engendran cazadores de brujas y enardecen con facilidad a las multitudes. Su señoría sabía desde su llegada a Constantinopla que la ciudad atravesaba por una fiebre de espionaje, y que los turcos estaban listos para sospechar que cualquier extranjero que no pudiera dar fe de su nacionalidad. La multitud apaleaba ahora al hombre, lo pateaba y lo escupía, dirigiéndole toda clase de epítetos violentos.
Al observarlo de cerca, Lord Castleford comprendió que la víctima era un hombre de cierta cultura y de una clase superior a la de sus agresores. ¿No podemos hacer nada? Por un momento se preguntó quién habría hablado. Enseguida, notó que la joven, parada contra la tienda, se inclinaba hacia él como para hacerse escuchar. Hablaba en inglés, aunque con acento extranjero. Por desdicha no podemos hacer nada. Somos extranjeros también, y sería desastroso que interviniéramos. Pero tal vez ese hombre no haya hecho nada malo. Ellos están convencidos de que es un espía ruso. Eso fue lo que pensé, pero es posible que estén equivocados. Tal vez, pero no debemos interferir si queremos evitar problemas. La multitud pasó entonces a su lado, y pudo ver que el hombre estaba inconsciente. De todas partes aparecían jóvenes dispuestos a unirse a las turbas a fin de no perderse el espectáculo. «Deberíamos alejarnos de aquí lo antes posible», sugirió Lord Castleford. Sabía perfectamente que la violencia masiva era algo que se difundía con suma rapidez y que una pelea desencadenaba otra. El bazar no sería un sitio seguro y hasta que volviera la calma. Miró a la mujer parada junto a él. «Creo que si acepta cabalgar en la parte delantera de mi silla de montar, estará más segura que si sigue su camino a pie». Al hablar levantó la vista y vio, como sospechaba, que un nuevo contingente de hombres se sumaba al anterior. La joven debió verlos también, pues se apresuró a decir: «Sería muy amable de su parte». Miró al sirviente parado aún frente a ella, y Lord Castleford pudo comprobar que era un turco de mediana edad y apariencia tranquila y respetable. «Vete a casa, Hamid», le dijo la joven. «Este caballero cuidará de mí. No creo que sea prudente que caminemos más». «Estoy de acuerdo, mi ama». Lord Castleford se inclinó y ella alzó los brazos, lo cual permitió que él la sentara en la silla al frente. Era tan liviana que casi pareció volar hasta ocupar esa posición. Él la hizo sentarse de costado para poder sostenerla con el brazo izquierdo y afirmó las riendas con el derecho. El sombrero que ella usaba era tan pequeño que no era ningún impedimento para que se apoyara contra él, lo que facilitó las cosas. Lenta y hábilmente, Lord Castleford guió su caballo hacia las afueras del bazar. Iban muy cerca de las paredes y se detenía de vez en cuando para permitir el paso de la gente. Pero todos estaban tan ansiosos por unirse a los alborotadores que no se preocuparon por él ni por su protegida. Después de haber avanzado una corta distancia, dobló en un callejón angosto donde solo se veía unos cuantos burros de aspecto cansado, que acarreaban mercancías al bazar desde los pueblos de los alrededores. Pasaron frente a una mezquita y muy pronto estaban en campo abierto. «Creo que lo correcto será dar un rodeo. Si me dice dónde vive, nos acercaremos a la ciudad por el lado opuesto, que será mucho más seguro y agradable que el camino que acabamos de hacer». Imaginaba a dónde irían los revoltosos con su víctima, pero no quería correr ningún riesgo. Apenas se esparcía el rumor de que iba a llevarse a cabo la ejecución de un extranjero, fuera o no de acuerdo con la ley. Siempre surgían agitadores que lograban despertar entre la multitud el deseo de ejecutar a otros. «Ese pobre hombre», murmuró la joven. «No quiero siquiera imaginar lo que estará sufriendo. Supongo que a estas alturas ya no debe sentir absolutamente nada». Ahora que estaban fuera de peligro, miró a la joven por primera vez, dándose cuenta de que era muy hermosa. Era diferente a cualquiera de las mujeres que había conocido, y se preguntó cuál sería su nacionalidad. No era inglesa, a pesar de que dominaba el idioma perfectamente bien. Tenía unos enormes ojos oscuros y el cabello negro, y una piel de increíble tersura y muy blanca. Observó su rostro en forma de corazón, su barbilla puntiaguda, la nariz pequeña y recta, y su boca de suaves líneas casi perfecta. Le pareció que era demasiado bonita para estar deambulando por las calles de Constantinopla con la sola protección de un viejo sirviente turco. Como sintió curiosidad, le dijo: «Creo que deberíamos presentarnos. Yo soy inglés y mi nombre es Castleford, Lord Castleford. Estoy hospedado en la embajada británica». «Yo soy francesa, monsieur, y le estoy muy agradecida por haberme ofrecido su ayuda». Habló en un francés clásico y sin errores, pero a pesar de ello, Lord Castleford pensó que no parecía francesa. Luego se dijo que, como ella vivía lejos de su tierra, resultaba sin duda más difícil identificarla que si la hubiera encontrado en Francia. «¿Cómo se llama?» «Yamina».
Ese no es un nombre francés, comentó él arqueando las cejas. He vivido en esta región del mundo toda mi vida. Esa debía ser la razón de que su aspecto lo desconcertara. Se dio cuenta también de que no deseaba decirle su apellido. Y, a pesar de la curiosidad que lo carcomía, aplaudió su prudencia. Después de todo, se habían conocido por casualidad, y una joven de buena cuna jamás se precipitaría a darle confianza a un extraño. ¿Me dirá dónde vive? Ella le dio la dirección y él se mostró sorprendido. Se trataba de un área en las afueras de la ciudad, donde existían pocas casas en las que pudiera vivir una europea. Intrigado, deseó saber más, por lo que en vez de apurar la marcha, condujo al caballo lentamente por el terreno cubierto de pasto. ¿Le gusta Constantinopla?, preguntó, deseando iniciar una conversación. A veces la odio, como hace unos minutos, al ver a esa cruel multitud. El turco puede ser muy cruel, pero al mismo tiempo es un gran luchador. Según tengo entendido, los británicos y los franceses los admiran por la valentía que han demostrado en Crimea. Es una guerra estúpida e innecesaria. Estoy de acuerdo, y Dios sabe que nuestro embajador hizo lo posible por evitarla. No con demasiado éxito, repuso Yamina con cierto sarcasmo. Los rusos eran intratables. Después de todo, fueron ellos los que bombardearon Sinop en la costa sur del Mar Negro, destruyendo un escuadrón turco. Tal vez tuvieran sus razones, sugirió ella con voz calmada. ¿Razones?, exclamó Lord Castleford indignado. El conflicto en Sinop fue una carnicería más que una batalla, algo parecido a lo que usted acaba de ver en el bazar, pero en una escala mucho mayor. Yamina no respondió, y después de un momento él continuó diciendo: el excelente comportamiento de las fuerzas terrestres turcas despertó la admiración de toda Europa, por lo que era de esperarse que el año pasado Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Rusia. Todas las guerras son equivocadas y perversas, respondió Yamina con violencia. Lord Castleford sonrió. Ese es un punto de vista femenino. A veces la guerra significa justicia, y eso es precisamente lo que buscamos al apoyar a los turcos. Solo espero que los hombres de ambos bandos que mueran en batalla sepan apreciar lo que ustedes hacen por ellos. Ahora no cabía la menor duda de que estaba siendo sarcástica. Usted no parece apoyar de corazón a sus compatriotas y a los míos en esta guerra que, quiero recordarle, se inició a partir de una disputa acerca de la custodia de los santos lugares de Jerusalén. Pero esa cuestión se resolvió hace 2 años, intervino Yamina. A Lord Castleford le sorprendió que ella estuviera tan bien informada, y esbozando una sonrisa, le respondió: estoy de acuerdo en que la cuestión fue resuelta por los embajadores rusos, británicos y franceses, pero después, como sin duda sabrá, el embajador ruso Menshikov exigió mayores derechos para los rusos, cosa que los turcos no podían aceptar. Su voz era fría cuando agregó: fue muy agresivo, y en mi opinión estaba decidido a obligar a Turquía a aceptar una posición humillante. ¿Piensa realmente que ganaremos esta guerra?, Yamina le preguntó en voz baja, y Lord Castleford no dejó de advertir la pequeña pausa que precedió a la palabra ganaremos. Estoy seguro que sí. Nuestras tropas han sufrido horriblemente durante los meses de invierno en Crimea, pero ahora estamos más organizados, y creo que en muy poco tiempo el zar nos solicitará un tratado de paz. Yamina permaneció largo rato en silencio. El sol les acariciaba el rostro y el perfume de las flores se mezclaba a la suave brisa que llegaba del mar. La joven se sentía muy liviana contra el brazo de Lord Castleford, pero él sabía que era debido al equilibrio y la gracia con que se sentaba en la montura, como si no le causara ningún esfuerzo. ¿Acostumbra a cabalgar con frecuencia?, le preguntó. Solía hacerlo, pero ya no, aunque es un placer montar un caballo como este. Pertenece al embajador, el hombre que entiende mucho de caballos y de muchas otras cosas. ¿Lo admira? ¿Cómo no admirarlo, si es más importante que el sultán? Antes se decía con frecuencia que Sir Stratford Nanning era el verdadero rey de Turquía, y ahora que está de regreso sigue siendo verdad. Había un entusiasmo inusitado en su voz, y Yamina lo miró sorprendida. Al principio, a pesar de que le pareció un hombre elegante, lo encontró frío y adusto, y con ese aire de superioridad de los ingleses que tanto le molestaba. Por ello, le asombró comprobar que era capaz de admirar a alguien más que a sí mismo. No era el tipo de hombre que ella hubiera considerado atractivo,
pero le estaba muy agradecida por haberla librado de una situación difícil y hasta peligrosa. Les estaba llevando mucho tiempo llegar al distrito donde ella vivía, pero comprendía que Lord Castleford procedía con sensatez al evitar las calles donde podrían encontrar violencia. Ahora descendían entre los cipreses y los arbustos cubiertos de capullos blancos y amarillos. «Deberá tener más cuidado la próxima vez», dijo él como si le hablara a una criatura, «y evitar salir de compras acompañada tan solo de un sirviente. Es algo que no hago con frecuencia, pero mi padre está enfermo y necesitaba unas hierbas especiales. Quise preguntarle al herbolario cuál le parecía más adecuada». «¿Y no hubiera sido mejor llamar a un facultativo? En esta parte del mundo existen hierbas medicinales para casi todas las enfermedades. Muchas de ellas han sido utilizadas durante siglos y su uso se ha ido transmitiendo por vía oral de generación en generación. No aparecen en los libros, pero a pesar de ello son sumamente eficaces». «Pero, ¿no le parece que es arriesgado tomarlas sin una buena supervisión?», insistió Lord Castleford. «No más arriesgado que aceptar a ojos cerrados lo que ordene el facultativo». Hizo una pausa, y como si no pudiera evitar mofarse de él, agregó: «Por lo que sabemos de los hospitales de Scutari, los médicos han podido hacer muy poco para ayudar a los heridos en la guerra». «En eso tiene razón, pero le aseguro que es sumamente injusto culpar a Lord Stratford, como lo ha hecho la prensa inglesa. Así que los británicos están encolerizados. ¡Cuánto me alegro! Debo admitir que el asunto administrativo ha sido una vergüenza. Y por otra parte, se mantuvo a nuestro embajador ignorante de todo, debido a la envidia que algunos le tienen». Hizo una pausa y agregó más calmado: «Pero la embajadora, Lady Stratford, ha hecho todos los esfuerzos posibles para corregir el error, y ahora están brindando toda la ayuda de que son capaces a Florence Nightingale». Como Yamina no dijo una palabra, él preguntó: «¿Ha oído hablar de Florence Nightingale?» «Creo que todo el mundo la conoce. Los periódicos turcos están llenos de historias que alaban su valor, aunque, desde luego, aquí la gente cree todavía que las mujeres deberían cubrirse el rostro con velos. Les horroriza que haya enfermeras femeninas». «¿Y usted no le gustaría unirse a la causa de Florence Nightingale? No solo para socorrer a nuestros soldados heridos, sino para probar de una vez y para siempre que la mujer puede representar un buen papel hasta en la guerra». Cierta sorna en su voz indicaba que trataba de resarcirse de la burla de ella. «Ocurre que en este momento estoy haciendo las veces de enfermera. Mi padre está muy enfermo», respondió ella después de unos segundos. «Lo siento mucho», repuso Lord Castleford, «y como sé cuánto me necesita, considero que las mujeres deberían ser enfermeras, ya sea en tiempo de guerra o en la paz». «En ese punto no estoy de acuerdo con usted. En el pasado nos las arreglamos para lidiar en los combates sin involucrar a las mujeres, y francamente creo que son más un estorbo que una ayuda». Yamina sonrió y su pequeño rostro pareció iluminarse. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijera, milord», exclamó con una nota de satisfacción en la voz. «¿Eso significa que soy intolerante y anticuado? Usted pone las palabras en mi boca», repuso ella dulcemente. Pero él tuvo la sensación de que se acababan de declarar la guerra. Le hizo gracia pensarlo. Era ella tan frágil y tan hermosa, y a la vez había algo misterioso y decididamente oriental en su persona. Tal vez fueran sus profundos ojos negros, o tal vez el delicado perfume que usaba, jazmín o nardo, o una mezcla de ambos que no lograba identificar. Solo sabía que era una fragancia diferente a todas, con un inexplicable e incitante embrujo. Se percató también de que su cuerpo poseía una dúctil gracia, distinta a la rigidez de la mayor parte de las mujeres. «¿Podría su señoría detenerse aquí?», preguntó ella inesperadamente. Lord Castleford detuvo su caballo y observó una abertura en la muralla de la ciudad, de la que partía una larga hilera de escalones, construidos hacía ya mucho tiempo, probablemente por los romanos. El mármol estaba resquebrajado en varios lugares, pero aún se podía caminar sobre su superficie. «Si voy por este camino», explicó Yamina, «llegaré a mi casa mucho más rápido que si seguimos a caballo». Al decir esto, saltó con ágiles movimientos del caballo y se quedó parada mirándolo a los ojos. «Le estoy sumamente agradecida», dijo. Lord Castleford se desmontó a su vez y tomando al caballo por la brida, le extendió la mano. «Me alegro de haberle sido útil. ¿Podría venir a verla mañana para ver si la aventura no le causó ningún mal efecto?» Yamina sacudió la cabeza.
Temo que mi padre está demasiado enfermo para que podamos recibir visitas por el momento. ¿Entonces me permitiría dejar una tarjeta y solicitar noticias acerca de su salud? Insistió. Ella le dedicó una sonrisa que demostraba que, aunque le divertía su insistencia, no estaba dispuesta a ceder a sus demandas. Solo puedo repetir lo que ya le he dicho, milord. Adiós. Me interesó mucho nuestra plática. Yamina se alejó rápidamente sin reparar siquiera en que él le extendía la mano. Lord Castleford la vio descender los escalones con una gracia que atrajo su atención, y no pudo quitarle los ojos de encima hasta que la perdió de vista. Ella no se volvió para saludarlo siquiera con la mano. Simplemente desapareció de su vida, y cuando él se dio cuenta de que todo lo que sabía de ella era su nombre, se enfureció consigo mismo. Se llamaba Yamina. ¿Yamina qué? Se adivinaba que era culta y toda una dama. ¿A qué vendría tanto secreto? Una cosa es indudable, pensó mientras regresaba a la embajada. Se trata de una joven muy bien informada. Le sorprendió que supiera tanto acerca de la guerra, y estaba de acuerdo con ella en que el conflicto pudo haberse evitado, aunque desde el punto de vista diplomático no entendía cómo. Los rusos se habían portado deliberadamente agresivos, renuentes a aceptar los términos de paz que Lord Strafford había logrado establecer para los demás países. En cuanto al escándalo del hospital de Scutari y la falta de implementos médicos indispensables, la culpa era de las autoridades médicas. Deliberadamente habían omitido exponer sus necesidades ante el embajador británico. El verse obligados a pedir ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores y depender eventualmente del Ministerio de Guerra era para ellos un crimen mayor que dejar morir a los pacientes. Cuando el embajador se enteró de lo que estaba sucediendo en el hospital, hizo cuanto estuvo en sus manos para socorrer a los heridos. Se habilitaron más casas como hospitales, incluyendo uno de los palacios del sultán, y se obligó a los turcos a proporcionar un barco de vapor para acarrear diariamente provisiones a través del Bósforo. Finalmente, Lord Strafford demandó que se buscara acomodo a los heridos rusos, un gesto de humanidad que no todos comprendían. Gracias a su perseverancia, la situación médica había cambiado radicalmente desde hacía un año. Pero Lord Castleford sabía que pasaría mucho tiempo antes de que la gente olvidara los horrores, las privaciones y las muertes innecesarias que ocurrieron durante los primeros meses de la guerra. Jamás imaginó encontrar a una joven francesa como Yamina, quien lo desafió acerca del tema, obligándolo a defender la posición del embajador británico. Estaba acostumbrado a escuchar las alabanzas que los ingleses de Constantinopla dedicaban a Lord Strafford, y que, al igual que los turcos, lo consideraban una especie de enviado del cielo, situado a las puertas de Oriente con una espada flamígera, a fin de mantener el orden sobre el resto de Europa. A veces también percibía los mal disimulados celos de los franceses. Ellos no contaban con un embajador tan eficiente como el británico, y a menudo se quejaban de que la información de que disponían sobre la guerra era parcializada o incompleta. Ello no resultaba sorprendente, pues como le había dicho el embajador a Lord Castleford la noche anterior, es difícil que Gran Bretaña y Francia puedan marchar mucho tiempo juntas, pues Francia pretende ser siempre la que mande. Se espera que Sebastopol caiga en poco tiempo, había respondido Lord Castleford, y entonces el honor de los franceses se verá satisfecho. Lord Strafford había hecho una mueca al agregar: Napoleón III precisa triunfar para ocultar la vileza de su real diadema. Los franceses quieren ganar todos los combates y por ello tratan de obstaculizar a las tropas turcas de forma que no puedan obtener una victoria antes que ellos consigan una para sí. ¿Qué clase de lío? ¿Es que alguna vez la guerra ha sido diferente? Ahora, al entrar en la embajada, Lord Castleford se enteró de que el embajador estaba solo y se reunió con él en uno de los inmensos salones que daban al jardín repleto de flores, donde borboteaba el agua en una fuente. ¿Logró disfrutar de su paseo, Vernon?, preguntó Lord Strafford al verlo entrar. A los 68 años, el embajador era el hombre más elegante y apuesto que su huésped hubiera conocido. Tenía el pelo blanco, pero sus ojos sagaces parecían penetrar los pensamientos más íntimos de un hombre, y sus pobladas cejas le conferían un aire de profunda sabiduría, la que le había ganado el sobrenombre de Gran Elchi, con el cual lo conocían en todo Levante. Y para los cristianos que vivían en el Imperio Turco era más importante aún,
pues lo llamaban el sultán de los sultanes. Debido a su influencia y autoridad, gente de todas las razas y religiones acudían a la embajada británica en busca de protección. Nestorianos, moradores de la Mesopotamia, judíos y conversos, cretas y árabes, ansiosos todos de encontrar socorro en los brazos protectores del embajador británico. Se trataba de un hombre de gustos refinados a quien gustaba escribir poemas, que insistía en leer a sus agregados después de que habían permanecido toda la noche despiertos, y apenas lograban mantener los ojos abiertos. Poseía un gran sentido del humor, pero como era el representante oficial de la reina, trataba de mantener la dignidad de su alta investidura y el prestigio de su patria. Su carácter era a veces violento, y a menudo se entregaba a terribles arranques de ira. Los turcos temblaban al enterarse de que había llegado a entrevistarse con alguno de ellos. Tenía en cambio una cualidad encantadora. Sabía reconocer cuando se equivocaba y pedir las disculpas del caso. Sus sirvientes solían permanecer años a su servicio, y sus disculpas convertían a los hombres, a quienes había ofendido, en sus amigos más sinceros. A aquellos a quienes él les llamaba sus discípulos, les enseñaba también el arte de la diplomacia, recibiendo a cambio su respeto y cariño. Lord Castleford era uno de ellos. Sabía perfectamente lo mucho que trabajaba su superior y cuán cerca de su corazón estaba la nación turca, y conocía el esfuerzo que realizaba para guiar y apoyar al débil sultán Abdul Mejía, a fin de mantenerlo en una posición estable. Los sultanes solían tener corta vida, y la mayoría moría después de reinar unos años en un territorio que iba poco más allá de su harén. Abdul Mejía no solo había logrado sobrevivir, sino que gracias a Lord Stratford era respetado en todo el Oriente. ¿Alguna noticia sobre el frente?, preguntó Lord Castleford. Ninguna alentadora. Hay disturbios en la ciudad. La chusma apresó a un hombre a quien acusan de ser espía. Vi cómo lo arrastraban por el bazar para ejecutarlo, a pesar de que ya debía estar muerto cuando llegaron a la plaza. Supuse que las cosas llegarían a ese extremo. ¿La búsqueda de espías? Ocurre cada vez que hay una guerra, y mientras Sebastopol resista, la gente de Constantinopla querrá hacer las cosas a su manera. Es comprensible, pero peligroso. Lo sé, viven personas de todas las nacionalidades en esta ciudad, algunos rusos, pero han vivido mucho tiempo aquí, y serían incapaces de hacer ningún daño a la comunidad. Pero la chusma jamás escucha razones. Es cierto, afirmó Lord Castleford, recordando al hombre a quien golpeaban y escupían sin molestarse en averiguar si era culpable de algo más que de haber nacido en Rusia. La semana pasada hubo ya 2 o 3 tumultos, y las autoridades estudian la posibilidad de hacer una búsqueda sistemática, casa por casa. Sería preferible una investigación oficial en lugar de que la gente se tome la justicia por sus propias manos. Creo que tiene razón, repuso Lord Castleford, y al recordar el rostro ensangrentado de aquel hombre, sus ojos semicerrados y su cuerpo destrozado, se dijo que a Yamina, como a él, debía durarle aún la impresión de aquel horror. No era un espectáculo que una mujer pudiera contemplar sin estremecerse, y esperaba haber logrado convencerla de que no volviera al bazar hasta que pasaran todos los disturbios. Comprendía su ansiedad por encontrar la medicina que necesitaba su padre, pues no era una tarea sencilla. Los medicamentos convencionales eran difíciles de obtener y costaban una fortuna. Ella había estado buscando las hierbas que gozaban de gran aceptación en el pueblo, aunque no era propio de los turcos, pero sí de los países asiáticos y del Oriente en general. Lord Castleford abrigaba grandes dudas de que fueran realmente efectivas, y al pensar en ello, se encogió mentalmente de hombros. En ese momento, Yamina se encontraba cocinando hierbas que encontró al llegar a su casa. Su sirviente, que llegó antes que ella, había podido conseguirlas. ¿Qué dijo exactamente el herbolario, Hamid? Ella hablaba turco bastante bien, aunque no lo suficiente como para poder distinguir los distintos dialectos, que eran a veces una mezcla de griego con otras lenguas. En realidad, algunos resultaban ininteligibles para aquellos que no hubieran nacido en Turquía. Hamid se lo explicó y ella comenzó a limpiar las raíces meticulosamente antes de cortarlas en trozos pequeños. ¿El caballero la trajo de regreso sana y salva, mi ama? Como verás, así fue. Un hombre elegante, parecía el mismo Elchi, comentó el sirviente. Jamás he visto al Elchi. Gran hombre de mucho poder. Hasta el sultán lo obedece. Eso es sabido.
Yamina pensó que era típico de los ingleses adquirir una posición de tanto poder que nadie pudiera hacer nada sin su autorización. Imaginó que Lord Castleford sería igualmente autocrático, y se dijo que jamás tendría nada en común con hombres que utilizaban su influencia para conseguir cuanto querían. No son humanos, pensó. Puso las hierbas a cocer en una olla y le dijo a Hamid: «Subiré a ver cómo está mi padre. Dices que dormía cuando regresaste». «Así era, mi ama, y lo dejé dormir tranquilo, es la mejor medicina». «Es cierto, y el amo ha estado durmiendo muy mal en los últimos tiempos. Si las hierbas no logran bajarle la fiebre, no sé qué haremos». «Trataré de encontrar un doctor, mi ama». No, eso sería demasiado arriesgado. Nos hemos cuidado todos estos meses, sería una locura traer uno ahora». Al acercarse a la puerta, le pareció que Hamid quería decirle algo, pero no se atrevía. Lo conocía tan bien que casi podía leer sus pensamientos, y por ello le preguntó: «¿Qué ocurre, Hamid?» «Malas noticias, mi ama». «¿Malas noticias?» «Escuché que van a revisar todas las casas, una por una». «¿Para qué?», preguntó Yamina, aunque conocía la respuesta. «En busca de rusos, mi ama». Yamina contuvo el aliento. Tuvo de nuevo ante sus ojos a aquel pobre hombre ensangrentado a quien arrastraban por la calle. «¿Qué haremos, mi ama?» «No lo sé. ¿Qué podemos hacer si el amo está tan enfermo que ni siquiera podemos moverlo?» Palideció y miró a su sirviente con ojos asustados. «Debemos confiar en Alá», dijo Hamid. Las palabras habían brotado automáticamente de sus labios. «¿Alá?», exclamó Yamina. «Creo que tanto Alá como mi Dios nos han abandonado esta vez». Capítulo 2. Avergonzada de su falta de control, Yamina tomó una jarra que contenía jugo de lima fresco que había preparado en la mañana muy temprano y la puso en una bandeja junto a un vaso para llevárselo a su padre. La fiebre le daba mucha sed y era seguro que cuando se despertara, querría beber algo frío. Notando que Hamid la observaba, dijo en voz baja: «No te imaginas cuán agradecidos te estamos, Hamid. De no haber sido por ti, en este momento estaríamos muertos o en manos del enemigo». El sirviente no dijo una palabra y ella prosiguió: «Hemos pasado situaciones peores que esta. En cuanto haya atendido al amo, decidiremos qué podemos hacer y a dónde podemos ir». Había cierta desesperanza en su voz. El miedo le subía por todo el cuerpo, como si le devorara las entrañas. Estuvo siempre dormido dentro de ella, pero lo que presenció esa mañana y el recuerdo del moribundo bañado en sangre, sometido a toda clase de vejaciones, lo despertaron de nuevo. Era absolutamente cierto que había logrado salvarse hasta ahora gracias a Hamid. Si a él no los hubiera sacado de la pequeña ciudad de Balaclava antes que la guarnición se rindiera, se hubieran visto sometidos sin duda a toda suerte de represalias. A 7 meses de todo aquello, Yamina se preguntaba por qué razón, una vez iniciada la guerra de Crimea, no habían regresado de inmediato con toda la servidumbre a San Petersburgo. La casa que poseían en Crimea era de verano. Imaginaron que allí estarían seguros, a pesar de que ya corría el rumor de que las tropas estaban desembarcando en la bahía de Calamita, a unos 65 kilómetros al norte de Sebastopol, pero su casa siempre les parecía un refugio, un lugar de seguridad y paz. Resultaba difícil ser pesimistas al ver brillar el sol en todo su esplendor, los jardines más hermosos que nunca y a su padre mejor de salud que el invierno anterior. La prosperidad de Crimea se había iniciado hacía 25 años, cuando el territorio al norte del Mar Negro pasó a ser territorio ruso. Todo se lo debían al príncipe Michael Bronzo, quien al ser designado gobernador de la Nueva Rusia y de Besarabia, se instaló con gran pompa en Odessa. El príncipe demostró sus notables dotes administrativas al crear un paraíso en lo que fuera una jungla. En Odessa, promovió el comercio, creó puertos, hospitales, colegios, un salón de ópera, construyó calles y se rodeó de un círculo aristocrático de hombres inteligentes destinados a administrar la provincia. Poco a poco logró poblar las desoladas llanuras, y cuando introdujo la navegación a vapor en el Mar Negro, lo que le permitió importar ganado inglés. Invitó también a cierto número de vinicultores franceses para supervisar los nuevos viñedos de Crimea. El príncipe Vorontsov era tan popular y sus logros tan aclamados en las altas esferas que muy pronto gran parte de la aristocracia rusa comenzó a adquirir terrenos y a edificar gigantescas mansiones a lo largo de la costa.
El padre de Yamina había escogido un predio cerca del atractivo puerto de Balaklava. Allí, con un clima semitropical, idearon un jardín inglés y una especie de jardín botánico donde florecían las especies más raras, al que agregaron, a imitación de los jardines de Vorontsov, oscuros y misteriosos cipreses. Estos árboles, que existían en toda la provincia, tenían una interesante historia. Los dos primeros habían sido plantados por la emperatriz Catalina y por Potemkin, cuando viajaron a sus dominios del sur, y de sus retoños surgieron todos los restantes, que eran ahora una característica del paisaje de Crimea. El padre de Yamina se había gastado una fortuna en lo que iba a ser su casa permanente de veraneo, pero jamás logró igualar el lujo extravagante que desplegó el príncipe Vorontsov. En Aloupka, un pico a 50 metros sobre el nivel del Mar Negro, el príncipe había construido, con la ayuda de Edward Blore, un inglés, un palacio que, según los críticos, se parecía mucho al del Gran Mogol. Utilizó para ello una piedra verdosa especial, extraída de los Urales, y gastó cifras increíbles en transportarla. El resto de los mortales debía contentarse con el mármol, pero Yamina amaba su hogar, y no lo hubiera hecho diferente. Recordaba que, cuando niña, lloraba cuando terminaba el verano y debían regresar al frío esplendor de San Petersburgo. Allí contaba los días hasta que por fin las nieves comenzaban a derretirse, pues sabía que en breve viajarían de nuevo hacia el sur, de regreso al paraíso que les pertenecía a orillas del Mar Negro. Debido a la enfermedad de su padre y la dificultad en las comunicaciones, no se había percatado de lo peligroso de la situación, ni siquiera cuando el general Paskievich comenzó a sitiar la fortaleza turca de Silistra a mediados de mayo. Cuando fue a Constantinopla, Yamina supo que, de haber tenido solo jefes otomanos, la guarnición se hubiera rendido sin remedio. Pero dos jóvenes oficiales ingleses, Butler y Nasmyth, se habían integrado a la lucha e instigaron a los defensores con tal ahínco que estos lograron rechazar a los soldados del zar. Esto no sirvió precisamente para mejorar la imagen que tenía ella de los ingleses, y menos aún cuando junto a los franceses y los turcos decidieron hacer un desembarco inesperado sobre Crimea. Debimos salir mucho antes de que ello ocurriera, se decía ahora Yamina. Hubiera sido mucho más sencillo. Podrían haber conseguido carruajes que los llevaran hasta la estación ferroviaria más cercana, y aunque el viaje fuera algo dificultuoso, debido a la enfermedad de su padre, él hubiera logrado sobrevivir, como lo hizo después, sufriendo mucho más. Pero en aquel momento consideraron que estaba demasiado enfermo como para moverlo. El 30 de agosto de 1854, unas 500 embarcaciones tripuladas por hombres de los tres países partieron de la bahía de Varna rumbo a Sebastopol. Pero a pesar de que unos 64.000 hombres descendieron en Crimea, la vida continuó como siempre. Los rusos observaban a los invasores confiados en su propia inviolabilidad. El 20 de septiembre, la elegante sociedad de Sebastopol se sentó en hileras de asientos, en la colina del telégrafo, como si se tratara de presenciar una carrera. Protegiéndose del sol con enormes sombrillas y con binoculares, se prepararon a presenciar el aniquilamiento de las fuerzas inglesas, de Lord Raglan, quien con los franceses y turcos a su derecha, trataba de atravesar el río Alma. La batalla fue feroz y sangrienta, con terribles pérdidas de ambos lados, hasta que los rusos se replegaron a toda prisa. Al día siguiente, la pequeña ciudad y la guarnición de Balaklava descubrieron que un gran número de tropas aliadas los estaban cercando por tierra y que los barcos de guerra los encerraban desde el mar. El ejército invasor desplegó su enorme campamento en las colinas cercanas a Balaklava, y a través de ese puerto comenzaron a abastecerse las fuerzas británicas y turcas de más de 50.000 hombres. A ambos lados del puerto anclaban los barcos con la popa hacia la costa, dejando una banda de agua entre las hileras de embarcaciones, tan estrecha que, si bien era posible que una nave pasara por allí, le resultaba imposible hacer maniobra alguna. Demasiado tarde, los comandantes descubrieron que el agua era tan profunda que los barcos apenas encontraban tierra firme para sus anclas, aún estando cerca de la costa, y que, cuando se levantaba el viento costero, corrían peligro de ser golpeados contra las rocas. Pero ese día de septiembre el mar estaba sereno y Balaklava parecía un lugar apacible. Nadie,
y menos aún los habitantes de Crimea, adivinaron que el sitio de Sebastopol se prolongaría hasta después de la llegada de las primeras nieves a fines de octubre y hasta los últimos meses del año siguiente. Fue Hamid quien percibió el peligro cuando comenzaron a aparecer las tropas invasoras. Ayudado por otros 2 fieles sirvientes, acostó al padre de Yamina en una camilla y lo sacó de la casa, poco antes de que fuera tomada por los militares para transformarla en cuartel general de un oficial británico. Huyeron a través de los jardines, con Yamina caminando junto a su padre, y logrando esconderse en la cabaña de un pescador. Hamid los había dejado allí y de inmediato se dispuso a averiguar si existía alguna posibilidad de que escaparan. Yamina temía que los descubrieran en cualquier momento y los hicieran prisioneros. Le resultaba difícil recordar el orden de los acontecimientos que se sucedieron después. Todo fue muy rápido, y no solo para actuar. Mediante alguna maniobra milagrosa, Hamid consiguió ponerlos a bordo de un barco que transportaba heridos de regreso a Constantinopla. En la confusión y oscuridad de la noche, los encargados de la embarcación no se dieron cuenta de que, además de los heridos ingleses, franceses y turcos, llevaban a 2 rusos. Por fortuna, Yamina hablaba a la perfección tanto el inglés como el francés, y Hamid era turco. Era uno de los tantos hombres de su raza que habían abandonado Constantinopla en pos de los lucrativos empleos que ofrecían los rusos adinerados en la margen opuesta del Mar Negro. Yamina conoció a Hamid cuando era muy pequeña, y a medida que pasaban los años, la familia entera llegó a confiar en él. Cuando regresaban a San Petersburgo, Hamid se quedaba en Crimea cuidando la casa. Lo supervisaba todo y mantenía las cosas en orden hasta que decidían volver. Y fue él quien los puso a salvo, pidiéndole al capitán que no los desembarcara en el hospital de Scutari con el resto de los heridos, sino que los llevara a Constantinopla. Una vez allí, les buscó una casa donde vivir. Al principio, Yamina se horrorizó al ver aquel pequeño y vetusto lugar. Parecía una caja blanca con un techo plano, como eran todas las viviendas turcas en el distrito. Pero pronto descubrió que Hamid había tenido razón al elegir algo que no fuera pretencioso y que no llamara la atención. Temían, sin embargo, la curiosidad de los vecinos y les aterrorizaba la caza de espías, que ya comenzaba a llevarse a cabo desde aquel primer invierno. Yamina se adaptó muy pronto a una vida tan diferente a la que había llevado siempre, que en ocasiones se preguntaba si todo su pasado no sería tan solo producto de su imaginación. Su padre estaba sumamente enfermo, y el frío agregó a sus males una terrible bronquitis que lo mantenía sentado en la cama toda la noche sin poder dormir. Como en el piso superior había solo 2 cuartos muy pequeños divididos entre sí por un delgado tabique, el hecho de que su padre se pasara las noches tosiendo le impedía a ella dormir. Temía salir a la calle y enfrentarse a la gente y a que las autoridades le preguntaran quiénes eran y de dónde venían. Hamid se había encargado de comprar la comida y la ropa que necesitaban, pues habían escapado solo con lo que llevaban puesto. De cualquier manera, los hermosos vestidos que usaba en el verano en Balaclava no le hubieran servido para soportar el crudo invierno y habrían podido delatarla. Era mejor que pasara desapercibida. Su padre empeoró, pero no se atrevieron a llamar a un médico, y Yamina lo atendía con la mejor disposición, lamentando no haber estudiado enfermería, en vez de los temas literarios que tanto le interesaban a su padre y a ella. «Estoy segura que el amo se pondrá mejor en cuanto mejore el tiempo», le había dicho 1 y 1000 veces al sirviente. Y en efecto, tuvo la sensación de que cuando los primeros rayos del sol primaveral se filtraron por la ventana del cuarto de su padre, él experimentó una leve mejoría. A pesar de estar enfermo, era un hombre bien parecido. Yamina siempre lo consideró el más elegante de la corte de San Petersburgo. Ahora su cabello y su barba se habían tornado completamente blancos y sus ojos se hundían profundamente en las órbitas, bajo los salientes pómulos. A veces, cuando dormía, su rostro parecía esculpido en mármol. Casi como si yaciera en su tumba, la idea la asaltó de súbito y la hizo lanzar un gemido. Solo ella sabía lo que significaría perderlo, pues él era todo lo que tenía en el mundo. Subió rápidamente la escalera y abrió en silencio la puerta del cuarto. Su padre estaba acostado en un diván que hacía las veces de cama, rodeado de almohadas que lo ayudaban a recuperar el aliento durante sus accesos de tos. Desde la ventana se veía la ciudad y a lo lejos el Bósforo, y más atrás las verdes montañas.
Como creyó que dormía, depositó sigilosamente la jarra en la mesita junto a la cama. No lo despertaré, pensó. Hamid tiene razón. El sueño es la mejor medicina. Y tal vez se le baje la fiebre. Se quedó parada junto a la cama observando su recta nariz, las pobladas cejas y la amplia frente desde donde partía el cabello blanco, y sus manos tan blancas y quietas. Yamina sintió que se le helaba la sangre. Lentamente, como si se moviera en contra de su voluntad, extendió la mano para tocar la de su padre, y sus dedos sintieron la piel fría. Entonces supo que había sucedido lo que tanto temió. Dando un pequeño grito, cayó de rodillas. Por un momento fue incapaz de llorar. No podía sentir nada, salvo que el tiempo se había detenido y todo había terminado para ella. Después de un largo rato, cuando logró mirar de nuevo el rostro de su padre y se enfrentó a la idea de que su espíritu lo había abandonado y que ahora se encontraba sola, gimió. «Papá, papá, ¿cómo podré vivir sin ti? Querido padre, te extrañaré desesperadamente». Escuchaba su propia voz como si estuviera en el vacío. Luego, como si alguien le hubiera dicho que no debía rezar por ella, sino por su padre, comenzó a musitar las oraciones que se dedican a los muertos. No había vuelto a escucharlas desde el funeral de su madre, pero las recordaba palabra por palabra. Cuando el último amén salió de sus labios, las lágrimas brotaron incontenibles. Mucho más tarde, bajó la cocina donde la esperaba Hamid. «El amo ha muerto, Hamid», anunció ya sin lágrimas en los ojos. «Que Alá lo proteja, Amita. Está ya a salvo, y quizá eso sea lo único que importa. Tuve mucho miedo después de lo que vimos hoy. Lo sé, y cuando regresé pensé que tal vez el amo ya nos había abandonado, aunque no estaba seguro. Debemos ser prácticos, Hamid. Si me descubren, tú no debes estar involucrado». «No la dejaré sola, mi ama. Debo salir de Constantinopla, pero ¿a dónde puedo ir? Hace mucho tiempo que temía que ocurriera esto y tengo una sugerencia que hacerle, aunque se enfade conmigo. Jamás podría enfadarme después de todo lo que has hecho por nosotros. Siempre estaré en deuda contigo. Yo creo que debería ir con Miri hasta que se acabe la guerra». «¿Miri?», exclamó Yamina asustada. «Miri está en el harén del sultán». «Lo sé, mi ama, pero ahora es una dama importante. Se ha convertido en una Iqbal». Yamina lo miró sorprendida. Sabía que una Iqbal era una favorita del sultán, pero al pensarlo no le pareció tan extraño, ya que Miri siempre había sido muy bella. Era circasiana, y las circasianas eran las mujeres más codiciadas por los magnates orientales. Miri había sido secuestrada de su tierra en Balaclava hacía ya 2 años. Cuando Yamina lo supo, se enfureció. Le indignaba pensar que una de sus fieles sirvientas pudiera haber sido víctima de semejante destino. Sin embargo, el resto del personal, así como los demás habitantes de Crimea, consideraban que era un gran honor para la chica el haber sido secuestrada y llevada al serrallo. Pero aunque no hubieran estado de acuerdo, no habría nada que pudiera hacerse al respecto. La familia de Miri comenzó a trabajar en la casa de Balaclava desde que fue construida. Habían acudido a solicitar trabajo y todos resultaron ser tan honestos y capaces sirvientes que Yamina les tomó verdadero cariño. Las mujeres circasianas se distinguían por su belleza en todo el Oriente, y la jerarquía del harén de Constantinopla se basaba en el principio de que no podía existir ningún parentesco entre el sultán y ninguno de sus súbditos. Por ello, se reclutaba a mujeres de otros lugares como Circasia, Georgia, Siria, Rumania y en ciertas ocasiones de Europa. Por ende, los soberanos que sucedían al sultán eran siempre hijos de madres esclavas y por lo tanto turcos a medias. Los agentes del Porte, como se llamaba el gobierno imperial turco, rastreaban la Europa oriental y el Levante en busca de mujeres hermosas, y las circasianas ocupaban el primer lugar. Yamina se dijo que la fama de la belleza de Miri, de la que se hacía lenguas todo el pueblo, habría llegado a oídos de los agentes de Constantinopla. No obstante, aquellas redadas llegaron a hacerse habituales en la costa sur de Rusia, y a pesar de las protestas de las autoridades o de sus familias, las jóvenes no solían oponer ninguna resistencia. Las odaliscas recibían un buen trato, y una vez en el serrallo, tenían la posibilidad de deslumbrar al sultán.
Su máxima aspiración, si eran lo suficientemente hermosas y listas, era llegar a ser una de las 4 Kadins o esposas autorizadas por el profeta Mahoma. Cada mujer soñaba con alcanzar poder y llegar a influir en el ánimo del sultán, pues era bien sabido que los monarcas del Imperio Otomano se dejaban llevar por consejos de las mujeres que amaban. Después de la desaparición de Miri, Yamina pensó muchas veces en ella, preguntándose cómo sería su vida, además de extrañarla como una joven compañera con quien hablar. ¿Y cómo podría yo ver a Miri?, le preguntó a Hamid. Espero que no se enoje, pero Miri sabe que usted está aquí. ¿Y cómo es eso? ¿Recuerda a Sahin? Claro que sí. A él también lo secuestraron los agentes del sultán. Recuerdo que mi padre estaba muy molesto por eso, pero yo era muy pequeña, tenía solo 10 años. Sahin se convirtió en un eunuco blanco. ¿En eunuco?, preguntó Yamina horrorizada. Su padre le había contado que la práctica de emplear eunucos había sido impuesta en el siglo XV debido al despotismo y a la poligamia. Más tarde supo que la necesidad de encontrar muchachos desafortunados para satisfacer las demandas de los turcos se había convertido en un comercio en sí mismo. Eran pocos los que sobrevivían a la operación, y después de tenerlos largas horas, enterrados hasta la cintura en agua hirviendo, los dejaban solos para que se recuperaran o murieran. Los eunucos blancos y las esclavas blancas de Circasia o de Grecia se pagaban muy bien. Sahin también es poderoso, explicó Hamid, pero no tanto como Miri. Los eunucos blancos no tienen ya tanto poder como los negros. ¿Has visto a Sahin? Lo he visto, mi ama. Y como puedo confiar en él, le he dicho dónde estamos, y él se lo dijo a Miri. Yamina se sentó sin apartar la vista del rostro de Hamid. Miri dice que vaya con ella. La cuidará hasta que acabe la guerra y llegue la paz. Hamid se detuvo al observar los asombrados ojos de Yamina, quien no podía creer lo que escuchaba, y al fin agregó con un gesto de impotencia. No hay nadie más, ni ningún otro sitio a donde pueda acudir mi ama, y ya queda muy poco dinero. Yamina suspiró. Cuando escaparon de Balaclava, le había parecido que el dinero que Hamid llevaba consigo les alcanzaría para vivir varios años. Pero la guerra hizo que la comida subiera de precio, y además se había visto obligada a gastar en algunos lujos para complacer a su padre. Él había tomado siempre los mejores vinos, y a veces, cuando no tenía dificultades para respirar, solicitaba un buen puro. Aquellas cosas parecían carecer de importancia cuando Yamina recordaba cuánto solían gastar en la mansión de Balaclava, donde tenían más de 100 sirvientes a su servicio y otros tantos encargados de los jardines. Pero todo el dinero que lograron traer consigo estaba en moneda rusa, y había sido muy difícil cambiarlo. Hamid había conseguido hacerlo, pretendiendo haberlo robado en el campo de batalla o diciendo que lo tenía desde hacía mucho tiempo, cuando comerciaba con gente ajena al enemigo. Lo cambió desventajosamente, como era de esperarse, y Yamina se había preguntado muchas veces cuánto tiempo les quedaba antes de que apareciera el verdadero enemigo, el hambre. Ahora debía enfrentarse a los hechos. Era absolutamente imposible que ella y Hamid pudieran llegar a otro país sin dinero o pensar en regresar a Rusia. Algunas veces pensó que si su padre llegaba a morir, ella encontraría la forma de regresar a su patria y quedarse en San Petersburgo. Pero ahora se daba cuenta de que al carecer de una fuerte suma de dinero con que sobornar a un lanchero para que la llevara al otro lado del Mar Negro, aquel era un sueño irrealizable. Pero entrar al harén. Todas las fibras de su cuerpo rechazaban la idea. «Estará segura, mi ama», dijo Hamid como si supiera por dónde navegaban sus pensamientos. «Y Sahin dice que más adelante la sacará de alguna forma. Ya no es tan difícil como cuando el sultán vivía en el Serrallo. Ahora vive en el palacio de Dolmabase, en la costa del Bósforo. Tal vez alguna noche podría conseguir un barquito. Miri es inteligente y tiene mucho poder». «Pero el harén», murmuró Yamina. «Sahin dice que Miri la presentará como su hermana». Yamina se puso de pie y caminó hasta la ventana de la cocina. Afuera el sol brillaba aún sobre los techos de las blancas casas, pero era evidente que la tarde llegaba a su fin. Pronto caería la suave noche del levante, y las estrellas brillarían en el cielo aterciopelado. El Bósforo se vería iluminado por las luces de los barcos de vapor que se dirigían al Mar Negro y que transportaban tropas de refuerzo para luchar contra las fuerzas rusas que aún resistían en Sebastopol.
Aquellos soldados, tarde o temprano, traspasarían las defensas y conseguirían hacer rendirse a la ciudad y humillar a los rusos. Después vendría la paz, pero hasta entonces ella estaría en peligro de muerte. Apenas comenzara la búsqueda, casa por casa, la descubrirían. No tenía papeles ni documento alguno que probara su identidad, y estaba segura de que si la confrontaban con un francés, el subterfugio utilizado con Lord Castleford sería poco efectivo. Era posible despistar a un inglés, pero no ocurría lo mismo con un auténtico ciudadano de Francia. Sin embargo, todo lo que había oído decir acerca del harén del sultán, el secreto, el misterio, los crímenes que allí ocurrían, parecían envolverla en una nefasta pesadilla. Desde mi llegada a Constantinopla, pensó, he tenido noticias del serrallo, vacío ahora desde hace 2 años, irguiéndose siniestro contra el cielo. A pesar de que durante mucho tiempo albergó a miles de personas y casi constituía una ciudad en la que pululaban sastres, cortadores, músicos, astrólogos, enanos y bufones y hasta un cuidador de jaulas de pericos, ahora solo lo habitaban fantasmas y era un lugar aterrador. ¿Cómo podía una mujer ignorar los rumores que circulaban en torno al serrallo de los bastones, los lancheros que hacían las veces de jardineros y que ponían a las mujeres que osaran contrariar al sultán dentro de una bolsa con piedras y las tiraban al mar? Morían en presencia de los eunucos negros, quienes las supervisaban en la muerte como lo hicieron en vida. En el mundo cristiano se consideraba a los sultanes de Constantinopla como monstruos de libertinaje y pecado. Aunque Yamina tenía la suficiente cultura para saber que el actual sultán, bajo la influencia del embajador británico, era un hombre inteligente que había llevado a cabo diversas reformas, no ignoraba que su vida privada era aún un misterio. Su padre le había explicado con frecuencia que la pasión turca por mantener secretas todas las cosas llegaba al fetichismo. Un halo de misterio rodeaba a sus hogares, sus mujeres y su monarca, no solo ante los extranjeros, sino ante ellos mismos. Es usual, le había dicho, que cuando el sultán se pasea por la ciudad, lo haga rodeado de guardias que llevan estandartes y sombrillas con flecos de perlas, y hasta usan cascos con plumas de avestruz a fin de cubrir a su amo de miradas curiosas. ¿Y por qué son así los turcos?, había preguntado Yamina con interés. Es parte de su carácter. De ahí las leyendas acerca de la crueldad y los crímenes del serrallo. Algunas pueden ser ciertas, pero estoy convencido de que la mayor parte son inventadas. ¿Sabremos alguna vez la verdad? Es muy difícil, había respondido su padre. Según tengo entendido, el embajador británico ha logrado persuadir al sultán de que modifiquen gran parte de su protocolo. En el pasado, cada visitante que recibía era sometido a un baño ritual. ¿Un baño? Como bien sabes, los musulmanes son fanáticos de la limpieza. Por ello, después de haber sido bañados, se envolvía a los sirvientes en lujosas batas y se les llevaba en andas, sostenido por ambos lados por funcionarios de la corte hasta llegar a presencia del sultán. ¿Pero por qué? Su padre había reído. Supongo que el inaudito honor los dejaba paralizados. ¿Y qué sucedía después? Según me han contado algunas personas que han visitado al sultán, se les concedía la gracia de ser saludados por un dedo enjollado que asomaba por un pequeño agujero a través de las cortinas que protegían el trono. ¿Cortinas? Sí, luego te mostraré una fotografía. El trono semeja a una gigantesca cama de 4 postes que sostienen el dosel de plata, incrustado con esmeraldas y rubíes del tamaño de un huevo de gallina, y con colgaduras de brocado bordado en perlas y oro. Las historias que le contaba su padre habían despertado en Yamina un gran interés en el serrallo y en las mujeres que allí vivían. Supuso que eran más de 300, pero nunca pudo saber la cifra exacta. Nadie sabía con precisión cuántas mujeres vivían encarceladas entre los gigantescos muros. Y ahora, aunque pareciera increíble, Hamid le estaba sugiriendo que se refugiara en el lugar del cual una vez alguien dijo: en ese sitio la religión es el placer y el sultán es Dios. No puedo hacerlo, murmuró para sí. ¿Pero qué alternativa le quedaba? ¿Esperar a que las autoridades turcas, o peor aún, la chusma, la había hecho salir de su escondite? ¿O huir a campo traviesa y dejarse morir de hambre? ¿Podría solicitar la ayuda de los británicos? Sabía, aunque le costara admitirlo, que sería tratada con deferencia, pero el embajador no tendría otra opción que entregarla a las autoridades rusas, quienes la encarcelarían y tal vez la ejecutarían considerándola una espía. Realmente no tengo mucho de dónde elegir, concluyó.
Pero no podía dejar de temblar ante la perspectiva de acudir a Miri, de ser encerrada en la prisión más terrorífica, notoria y conocida del mundo. El harén de la sombra de Alá en la tierra, el sucesor del profeta, el amo entre los amos. Se dio cuenta de que Hamid esperaba su respuesta, y sintió renovarse su gratitud por aquel hombre que había arriesgado tanto, manteniéndose fiel a sus amos, aunque la tierra de ella y su padre estuviera en guerra con la suya. «¿Por qué has hecho todo esto por nosotros, Hamid?», le preguntó. «Ustedes me recibieron en vuestra casa como si fuera la mía», respondió él con mucha seriedad. «Ustedes son mi familia». Lo dijo con tanta sencillez y sinceridad que Yamina sintió asomar las lágrimas a sus ojos. «¿Y qué podemos hacer con él, amo?» «Debemos enterrarlo». «¿Y cómo encontraremos un sacerdote sin correr el riesgo de que se conozca nuestra identidad?» «Yo creo, amita, que cuando usted parta debemos quemar la casa». Yamina lanzó una exclamación de horror, pero después de que pasó la primera impresión, comprendió que era lo más razonable. Aparte del natural deseo de dar sepultura a su padre, debía tener en cuenta a Hamid. Si llegaba a saberse que él había servido y ocultado a 2 rusos, le costaría la vida. La sangre oriental que Yamina llevaba en las venas la hizo reaccionar favorablemente ante la idea de una pira funeraria. Era seguramente lo que su padre hubiera querido. Con frecuencia había comentado que la muerte era tenebrosa y los funerales mórbidos. Una vez, hacía ya muchos años, le había oído decir: «Odio la idea de ser puesto en un agujero en la tierra, y cuando vi el féretro de mi padre depositado en la bóveda familiar, me dije que eso era igualmente desagradable. Pero ¿cuál es la alternativa?». Se trató de un comentario casual, pero ahora el recuerdo de aquellas palabras le hizo comprender que tenía la respuesta. Ella y Hamid prenderían fuego a la casa y las llamas subirían hacia el cielo. Del cuerpo de su padre solo quedarían cenizas y no tendría un agujero en la tierra como última morada ni una bóveda tenebrosa. «Tienes razón, Hamid», dijo en voz alta. «Eso haremos. Si mi ama lo permite, iré a hacer los arreglos necesarios con Sahin. No le abra la puerta a nadie hasta que regrese. Ve y que Alá te acompañe». Lo despidió Yamina a la usanza oriental, y por un instante el rostro severo de Hamid se iluminó con una sonrisa. «Un día, mi ama, volveremos a casa». «Estoy segura que sí, pero no importa qué ocurra conmigo, Hamid. Debes regresar y tratar de ver a mi tío o a mis primos y explicarles lo sucedido y cuánto has hecho por nosotros». Hamid se inclinó, haciendo con soltura la reverencia tan grata a los orientales cuando se sienten conmovidos. Después, sin añadir una palabra más, salió de la casa cerrando la puerta tras sí. Después de que se marchó, Yamina se llevó las manos al rostro. Le costaba trabajo creer lo que estaba sucediendo. ¿Estaba absolutamente decidida a refugiarse en el harén del sultán? Sin embargo, sabía que, si en alguna parte estaría segura, era con Miri. La bella circasiana era 1 año mayor que Yamina, y estaba en la plenitud de sus encantos cuando fue raptada por los agentes del sultán. Habían removido cielo y tierra en su busca durante 3 días, antes de conocer la verdad acerca de su paradero. Yamina había llorado amargamente su pérdida, pero el resto de las mujeres de la casa sonreía. Cuando hablaban de Miri, lo hacían con la convicción de que se encontraba en el único lugar donde su belleza sería apreciada. Había sido su padre el que le había hecho comprender que, para Miri, como para tantas otras chicas, aquella era una oportunidad única en la vida. «¿Cómo puede soportar ser una entre 300 mujeres que buscan atraer al sultán?», preguntó Yamina. Y aun suponiendo que él se fijara en ella, las demás estarían celosas y la odiarían por ser la preferida. «Tengo la sensación de que las mujeres son iguales en todas partes del mundo», había respondido su padre con una sonrisa. «Todas quieren atraer la atención de los hombres y siempre esperan hacer un buen matrimonio. Estoy convencido de que, para Miri, convertirse en una Iqbal será la máxima ambición de su vida. Miri es inteligente, yo le enseñé a leer y a escribir. Sabe hablar inglés y su francés es bueno, y supongo que a estas alturas ya debe saber turco», había protestado indignada Yamina. Le sería muy difícil comunicarse con gran parte de las mujeres del harén de no ser así, pero el sultán habla tanto inglés como francés, por lo que, en lo que a él se refiere, Miri estará en ventaja con respecto a sus rivales. «Dudo que ninguna sea tan bonita como ella», repuso Yamina acalorada. Ahora sabía que había tenido razón. Si Miri era una Iqbal,
es decir, una favorita estable, tenía la posibilidad de convertirse en Kadin, o sea, en esposa del sultán. ¿Y qué mujer oriental podía pedir más? Como Iqbal, Miri debía tener cierto poder y ello significaba que podría mantenerla oculta y que la protegería no solo en el harén, sino ante el mismo sultán. No habría ningún otro hombre que pudiera traerle problemas, y estaba segura de que su físico jamás llamaría la atención de ningún turco, si se le comparaba con una circasiana. El cabello rubio de Miri y su piel blanca resultaban irresistibles para un potentado oriental. Estaré segura en muchos sentidos, pensó, tratando de infundirse confianza. Después, como si ya no soportara pensar más en eso, subió al cuarto de su padre muerto y oró junto a su lecho. Hamid no regresó hasta muy tarde. Yamina lo esperaba en la cocina. Había cocinado una cena sencilla para ambos a fin de calmar la impaciencia de la espera. Cuando lo vio entrar se levantó de un salto mirándolo ansiosa, tratando de adivinar lo que tenía que decirle. Él, después de hacer la acostumbrada reverencia, le dijo: «Todo está bien, mi ama. ¿Miri sabe ya que el amo ha muerto?» Vi a Sahin, y él habló con ella mientras yo esperaba. Enviará a buscarla mañana y Sahin se asegurará de que puede entrar al palacio sin que tenga que hablar con nadie hasta que haya visto a Miri. Se hizo un silencio y después de un momento, Yamina preguntó: «Es lo único que puedo hacer, ¿verdad, Hamid?» «Es lo único, Amita, y creo que es lo mejor. Siguen las revueltas en la ciudad y las ejecuciones de los espías». El tono de voz de Hamid expresaba a las claras el horror que aquello le causaba. «Tienes razón, pero ¿estás seguro de que cuando termine la guerra podré salir? Miri lo arreglará todo, y Sahin me ha prometido que de alguna forma lograrán hacerla salir del harén». «Si no lo hacen, moriré», pensó Yamina. «No es lo peor que me puede ocurrir, y antes que vivir prisionera por el resto de mi vida, me uniré a papá donde quiera que esté». Las largas horas que pasó junto al lecho de su padre le habían traído una extraña paz. Al principio solo pensó en llorar su pérdida, pero después sintió como si él estuviera junto a ella y la consolara, explicándole que lo que ocurría con el cuerpo no tenía importancia alguna, que era el espíritu lo que importaba rescatar.